Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a ir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo, aunque os recomiendo por supuesto que los veáis todos para no perderos la última hora de la Fórmula 1. Vamos a hablar acerca del positivismo que estamos viendo dentro del equipo Aston Martin en esta última semana, después de ya estar en el momento más bajo que han estado nunca, por lo menos desde que llegó Fernando Alonso, sobre todo por lo menos desde que dieron el paso adelante en 2023, porque en 2022 sí que es verdad que empezaron siendo el peor coche. Empezaron porque no acabaron siéndolo, entonces incluso podríamos considerar que están en una situación similar a la de 2022 en el momento actual, pero estamos viendo un positivismo bastante elevado por parte de Alonso. ¿Por qué destaco lo de por parte de Alonso? Porque bueno, que haya positivismo dentro de Aston Martin y sea lo que nos transmitan, no es la primera vez que esto lo hemos visto. Anda que no hemos visto veces de que si Mike Crack, que si era positivo, que si las mejoras que venían eran buenas, Tom McCulloch, director de rendimiento. Bueno, pues esto lo hemos visto bastante, esto ha sido el pan de cada día dentro de Aston Martin, incluso cuando peor estaban. Lo que destaca es que en esos momentos siempre luego era Alonso, cuando llegaba el jueves previo al Gran Premio y siempre que le preguntaban sobre las mejoras pues rebajaba las expectativas, siempre era la persona al final más realista, por así decirlo, dentro de Aston Martin. Y desde Canadá está siendo bastante positivo, no por lo que hay, no por lo que están haciendo ahora mismo en pista, sino por lo que se iba a venir, incluso poniendo fecha en el Gran Premio de Hungría. Esto lo dijo en el propio Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de España, ¿no? Que en Hungría pues es la próxima carrera en la que van a llegar actualizaciones y sí que tenía expectativas muy altas en ese Gran Premio. Incluso ya ayer os contábamos la información que internamente Alonso, que están muy disgustados con Dan Fallows, y Alonso habría puesto un ultimátum de que o están dentro del top 5 en esa carrera o habría que cambiar cosas, muchas cosas. Entonces, a mí me destaca bastante, ¿no? El hecho de que esté siendo tan positivo Fernando Alonso en este sentido, porque tan optimista, quiero decir, no positivo, porque bueno, positivo siempre es, pero de esta forma optimista de hablar de verdad de lo que se venía a futuro. Y sobre todo, ¿por qué está pasando esto? Lo que ha explicado el propio piloto asturiano es que tiene que ver porque han entendido los problemas que han estado teniendo en estos últimos meses. Yo creo que sí, como decía ayer, creo que el año pasado cuando hemos introducido algún paquete de mejoras esperábamos una cosa y los resultados eran otros. Creo que ahora hemos entendido el porqué de todas esas discrepancias, así que hay un ambiente un poco más de confianza en lo que se está haciendo ahora de lo que había hace 3 meses, 6 meses o un año. Entonces eso es lo más positivo que veo, ¿no? De cara al futuro, pero como digo, no sirve de nada decirlo si luego no lo probamos, así que vamos a ver si acabamos el año fuertes. Claro, ¿será verdad que de verdad han entendido estos problemas que ha tenido Aston Martin? ¿Y por qué recalco esto? Porque es que no es la primera vez que escuchamos esto por parte de Aston Martin. Esta última semana lo habíamos escuchado de Stroll, que entonces irían por ahí los tiros. Pero ya no hablo, si hubieran entendido de verdad los problemas, ya no hablo de las veces que lo hayan podido decir en estas 2-3 últimas semanas incluso, sino hablo más de en este último año y medio, en este último año, mejor dicho, cuando ya empezó Aston Martin a ir decayendo, siempre decían, no, sí, hemos entendido los problemas. Lo que pasa es que en 2023, curiosamente, decían, sí, hemos entendido los problemas y por lo que fuera, había un gran premio por ahí suelto que Alonso hacía un podio y entonces refutaba esa opinión, que no era cierto, que Aston Martin seguía teniendo problemas. El ejemplo de Zandvoort, por ejemplo, o Brasil. Recordad cómo se salió de México, no, hemos entendido los problemas y se consiguió un podio en Brasil. Pues parecía que de verdad, pero nunca de verdad estaban entendiendo los problemas, porque sigue habiendo problemas ahora mismo, han seguido teniendo problemas de correlación. Puede ser que de verdad ya lo hayan entendido esa correlación que no estaban consiguiendo entender lo que ven en el simulador para luego aplicarlo en pista y que ya estén sí siendo capaces de hacerlo, y por eso lo que viene en Hungría, que en teoría según los simuladores, según el túnel de viento, será muy bueno. A mí que venga esto por parte de Alonso sí que me hace pensar, sí que me hace creer que puede ser verdad.
porque es la primera vez que esto se lo escuchamos decir a Alonso. O sea, obviamente Alonso esto nunca lo ha llegado a decir, esto se lo hemos escuchado a Mike Krack, a Tom McCulloch, a Dan Fallows, esto se lo hemos escuchado decir multitud de ocasiones, pero esto, lo que os digo, lo habló el otro día y Alonso es el que está ahora, lo habéis escuchado, diciéndolo también. Me hace esperar que sí que sea verdad que han entendido los problemas, al menos por lo que están viendo ahora mismo, que luego puede, por eso ese ultimátum que habría dado Alonso, luego puede llegar y que no acabe siendo tampoco lo que están viendo. Bueno, pues por eso es por lo que si ahí ya no ocurre, es que sí que hay que hacer cambios drásticos, que es lo que pide Alonso. Pero en el pasado ya han dicho también que habían entendido los problemas y seguimos hoy a 26 de junio con estos problemas que está teniendo el AMR24, una AMR24 que habían entendido los problemas de su predecesor y en teoría en el cambio de este año este iba a ser un coche con muy buena base y sobre la que desarrollar, y por ahora el desarrollo desde luego que no ha sido bueno, y esa base sobre la que desarrollar, que tenían un plan, ese plan no ha funcionado, porque ahora si se introduce algo que funcione es que ya ha cambiado el plan, ya se ha dicho incluso que para septiembre iban a traer un coche radicalmente distinto, reformado, inspirándose mucho más en otros equipos. Quizá eso que se hablaba de septiembre, la información que había es lo que llegue en Hungría y veamos una MR24 radicalmente distinto. Puede ser que al final acabe siendo eso, pero que en definitiva, esto que nos comentaba Fallows de que este era un coche sobre el que construir, sobre el que desarrollar, no ha funcionado. Entonces, por eso me creo más a Alonso, porque es la persona de verdad que siempre ha sido más realista y ahora está diciendo esto, pero al final, y sobre todo la última frase que había dicho en el extracto que os hemos puesto, esto no va a servir de nada decirlo si luego no lo prueban y de verdad funciona en pista, así que en este sentido habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre en el circuito del Hungaroring. Pedro de la Rosa también se pronunció al respecto sobre esto en DAZN España, explicando el positivismo que están teniendo. Ya de Pedro de la Rosa, pues más a lo que ha dicho también de Krack, de Fallows y demás, que anda que no lo han dicho también en muchas ocasiones. De la Rosa sí que recientemente está siendo un poco más realista, por ejemplo en lo que había en Imola, que en Imola se hablaba mucho en los medios que iba a ser un paso muy grande. Pedro de la Rosa salió antes de que se probase en pista y dijo que no era un paso muy grande, que simplemente era una evolución más del coche, por mucho que hubiese hasta 9 piezas que había nuevas según el documento de la FIA. Sí que ahora mismo está siendo un pelín más realista, pero igual que Krack, que ya no, es que están en un punto en el que, hombre, son positivos porque tienen que serlo, porque tienen que intentar decir esto a los medios, pero han dicho muchas cosas que luego no se ha acabado cumpliendo. Aún así, sobre las palabras de Alonso, porque ese extracto que os vamos a poner es justo posterior a lo que dijo Alonso de ya haber entendido los problemas, él lo que decía de manera interna, lo que quieren transmitir desde el equipo es lo siguiente. Antonio, porque ha dicho que sabemos dónde tenemos que trabajar, dónde se está trabajando, entendemos los problemas del coche y eso es lo que nos da la confianza, ¿no? De que sabemos exactamente por qué estamos donde estamos y estamos muy concentrados trabajando en las áreas que se han de mejorar. Eso es muy importante para salir adelante, para poder mejorar el coche en las zonas que sabes perfectamente que las tienes muy cuantificadas y en el túnel de viento están trabajando muy bien. Dicho esto, también es importante decir poco y hacer mucho, ¿no? Que es, al final, Fernando, lo que no quiere es, porque luego la gente, no, es que nos habéis prometido mejoras, tal, y no lo llegan. Último que quieres hacer, y más, después de un gran premio como este, es prometer ilusión o vender ilusión cuando realmente no estás seguro de cómo van a funcionar las mejoras, ni más ni menos. Entonces, vamos a mantener los pies en el suelo. Yo lo vengo diciendo desde hace muchas carreras, mantengamos los pies en el suelo con la confianza de que se están haciendo bien las cosas y que vendrán mejoras. Los demás equipos no se quedan quietos, es decir, nosotros vamos a mejorar, sí, pero ¿cuánto mejorarán los demás? Hombre, también esperamos que los demás mejoren menos, porque realmente su grado de perfección es mayor en estos momentos. El caso de un equipo que sí que está dando pasos de gigante, sigue dando pasos de gigante, que es impresionante, es McLaren. No tienen ni una debilidad. Ya hemos contado en el canal que McLaren por ahora parece el coche más completo, el coche más rápido, el mejor coche de la parrilla. En las 5 últimas carreras desde Miami, desde que introdujeron actualizaciones, en las 5 han sido el más rápido, fallando muchas veces en clasificación y eso quizá les ha perjudicado luego en carrera, como el propio Gran Premio de Miami, que fallaron en quali pero no luego en la carrera gracias al safety car y demás. Norris acabó consiguiendo ganar, solo han ganado aquella carrera, pero es que la siguiente
y en Imola fue Verstappen quien hizo la pole gracias al rebufo de Hülkenberg. Si no lo hubieran hecho, los dos McLaren iban a estar por delante y Norris claramente en carrera fue más rápido, pero no consiguió adelantar. La siguiente carrera en Mónaco, bueno, esa quizá es la que podríamos... Esa es una que tengo dudas porque por datos sí que parece que podría haber sido el McLaren el más rápido, pero el Ferrari fue el más completo y por eso acabaron consiguiendo la pole Leclerc y al fin, y un Leclerc que se le da muy bien Mónaco, aunque no hubiera nunca ganado porque siempre ha tenido luego mala suerte, pero el circuito se le da muy bien y luego pues no ganaron aquella carrera, obviamente porque en Mónaco era imposible adelantar, pero a partir de ahí luego Canadá. Quizá esta es la que sí únicamente de verdad y más claro está que Mercedes fue más rápido, lo que pasa es que luego Mercedes incluso tiene peor gestión de la carrera porque Russell comete muchos errores, pero bueno, sí que a esa fueron más rápidos que cualquier otro y luego a partir de ahí otra vez España ha sido McLaren claramente el coche más rápido, consiguiendo Norris la pole y no consiguiendo la victoria, pues por errores también del propio Lando Norris. Es impresionante porque rinden todas las características en un circuito como Mónaco que Red Bull desapareció, por ejemplo, y que sobre todo es un circuito de curvas de velocidad baja que no esperábamos que McLaren rindiera bien ahí. En un circuito como Imola con mucha degradación o como España con mucha variedad de curvas, en un circuito como Canadá de frenadas y aceleración, en un circuito también como Miami, quiero decir, ha rendido en lluvia como en Canadá, rinden todas las circunstancias, es absolutamente impresionante. Y sobre esto ha destacado ahora Andrea Stella en qué aspecto consideran ellos que tienen que mejorar. Y es súper curioso. Él mismo dice que es muy curioso porque tienen ahora que mejorar en curvas de alta velocidad. En su paso por curvas de alta velocidad, y me preguntaréis, ¿cómo es que tienen que mejorar en el aspecto en el que eran más fuertes, en el que siempre se ha estado reportando que ese era su punto fuerte? Bueno, pues es que después de las mejoras que introdujeron en Miami, parece que han mejorado tanto en curvas de baja velocidad que esto es lo que ha dejado atrás el punto fuerte que tenía McLaren a principios de año y el año pasado, y ahora es donde tienen, que no es un punto débil, quiero decir, porque siguen rindiendo muy bien ahí, pero han mejorado tanto esos aspectos que ahora donde se tienen que centrar es en mejorar en el paso por curva de alta velocidad porque es el que más flaquea de entre curvas de alta velocidad, media y baja. Así que esto desde luego que es bastante curioso y esta es la explicación que ha dado Andrea Stella. Diría que, aunque hay algunas secciones del coche que no encajan necesariamente con las características que tenemos ahora, hay otras que sí que encajarán. Por ejemplo, si nos fijamos en el segundo sector, fuimos muy competitivos todo el fin de semana. Y esto es de nuevo testigo de la mejora que hemos hecho en las curvas de media y baja velocidad. Como hemos comentado en eventos anteriores en los que predominaba la baja velocidad, ahora tenemos algo de trabajo que hacer en alta velocidad. El hecho de que hayamos sido capaces de cambiar la personalidad del coche, ahora es un coche que funciona bien en un rango de velocidades que hace 12 meses era nuestra debilidad, es increíble. Pero con esta generación de coches que ganas en algún sitio y pierdes un poco en otro y solo tienes que continuar tu desarrollo y asegurarte de que no es como si hubiéramos empeorado en la alta velocidad. Es como si no lo hubiéramos mejorado tanto como lo hicimos en otras áreas y algunas otras personas lo hicieron. Pero ciertamente en Red Bull son muy buenos en alta y muy alta velocidad. Así que claro, ahora en esa comparativa frente a Red Bull, que ahí siempre habían sido un punto fuerte, lo que pasaba es que McLaren también estaba ahí, pues ahora quizá consideran que van a perder un poco más cuando se lleguen a ese tipo de circuitos, por ejemplo Silverstone, aunque veremos luego, porque me espero cualquier cosa de McLaren, me espero que de verdad en Silverstone incluso pues también puedan llegar a estar en esa pelea por la victoria, pero es lo que destaca ahora Andrea Stella. En el caso de otro equipo que también ha mejorado mucho a lo largo de la temporada, estamos hablando acerca del equipo Mercedes, que ya obviamente se confirma después del Gran Premio de España que están ahí, que están en la posición en la que les hemos visto, porque hemos visto dos circuitos muy diferentes entre sí como Canadá y España que han estado fuertes y tendrán circuitos en los que vayan a ser más flojos, eso seguro, pero más o menos están más cerca, por supuesto, de lo que lo estaban a principios de temporada, pero no se conforman sus pilotos. Y Russell ha hablado de que ya han entendido Mercedes, esto sí que es lo que se informó incluso antes del Gran Premio de España, y parece que efectivamente es así, han entendido qué era lo que estaban haciendo mal. En teoría, lo que se informó antes del Gran Premio de España es que ya habían entendido también los secretos para rendir bien en este reglamento, por así decirlo, y que ahora
saben qué es lo que tienen que mejorar para conseguir progresar el W15. Terminamos no sé a cuántos segundos de la victoria, 20 segundos tal vez, que sigue siendo mucho en el esquema de las cosas, pero sabemos que la semana pasada tuvimos el coche más rápido. No vas a tener el coche más rápido cada fin de semana y realmente sentimos que estamos montando un poco o en un impulso que ha cambiado y está con nosotros y sabemos lo que tenemos que hacer para dar el siguiente gran salto con nuestras actualizaciones, así que nos sentimos confiados. También alguien que se pronunció siendo muy positivo es Hamilton, así que vamos a escucharle. Yeah, I feel great. I feel fantastic. Still plenty of energy, and after a bad start, to recover and get back into P3 is really great job. Really happy with particularly my second and last stint were very strong. And I think the first one I was just recovering from such a bad start, so that was a little bit more tricky. But yeah, we're getting there, we're getting closer, and big thank you to the team because we're slowly closing the gap. Que por cierto, Lewis Hamilton tuvo movida en el pasado Gran Premio de España. Fue con Carlos Sainz en el adelantamiento que le hizo. Carlos Sainz le adelantó por un overcut, entonces tuvo que adelantarle por un undercut, perdonad. Entonces Hamilton tuvo que adelantarle en pista y en ese adelantamiento se llegaron a chocar, se llegaron a tocar un toque muy ligero, porque ahora quiero compararos también esto. Primero vamos a hablar de lo que dijeron los dos pilotos y luego mi veredicto. Pero un toque bastante ligero en esa curva 1-2 que al final acabó provocando también que Sainz perdiese bastante tiempo porque se tuvo que ir un poco largo y bueno, Carlos Sainz se quejó bastante, sobre todo porque durante la carrera le estaba pidiendo que le devolviesen la posición, que le tenían que devolver la posición Lewis Hamilton porque el adelantamiento no había sido legal. Posterior a la carrera, sobre todo lo que salió a decir fue esto. Sí, al final los comisarios aplican unas reglas y yo creía que él había hecho algo parecido a lo que me pasó a mí en Miami y bueno, te demuestra que hay veces que se aplican, otras que no, pero no pasa nada, son las carreras. Batallas bonitas, batallas duras, he salido al ataque intentando pasar a los Mercedes desde el principio, luego nos hemos ido hacia la ruta de intentar parar pronto, hacerles el undercut, eso al final nos ha forzado a ir a una soft media dura que claramente no ha funcionado y los que han hecho soft, media soft han ido más rápido, pero es lo que hay, había que intentarlo, hemos probado las dos cosas con dos cosas diferentes con los dos coches y no ha funcionado. Para mí, en ese sentido, toda la razón a esa frase que ha dicho de que te demuestra que a veces los comisarios aplican un reglamento y a veces no. Ahora bien, Hamilton se defendió, Hamilton se excusó, sobre todo diciendo que para él, desde su perspectiva, fue un adelantamiento limpio, que sí que hubo un mini toque, por así decirlo, pero que fue una acción al límite que no merecía sanción. Todos los adelantamientos fueron muy ajustados, pero así es como tiene que ser. Nos tocamos un poco con las ruedas, pero todo fue correcto, al límite. No pasó ni una hoja de papel entre nosotros. Dejó la puerta abierta, estábamos rueda con rueda y le dejé todo el espacio que pude. Y a ver, Carlos Sainz lleva razón en su queja en los comisarios, mientras que Hamilton lleva razón en su defensa. ¿A qué quiero decir con esto? Yo no hubiera puesto sanción a Hamilton. Por supuesto que no. Creo que es esto lo que le pedimos, este tipo de acciones a la FIA, que es que no las permiten en muchas ocasiones, o luego hay acciones que sí que la permiten y son acciones criminales, por así decirlo. Esto es lo que les pedimos, acción rueda a rueda, muy ajustado, y Sainz en este sentido se vio perjudicado. Se llegan a tocar un poco, sí, se llegan a tocar ligeramente, pero no hay un problema demasiado grande. El problema está en que Sainz también tiene razón. En el hecho de, a veces es que se aplica un reglamento que en otras ocasiones no. Y es que ese Gran Premio, la que él se queja, que es la acción de Piastri en el Gran Premio de Miami, donde él adelanta, se llegan a chocar y le pone una sanción a Carlos Sainz, que luego le hace perder posiciones, es muy similar, por no decir exactamente lo mismo. Lo único que aquí hay una diferencia, que es que en vez de tocar en rueda con rueda, incluso lateral del coche de Sainz, en este caso, en aquella ocasión tocó rueda trasera de Carlos Sainz
con alerón delantero de Piastri, provocó daños en ese alerón delantero y tuvo que parar. Es la única diferencia. Pero es que realmente no hubo más y para mí tampoco eso hubiera sido sanción, porque estaban yendo al límite, porque estaban también defendiéndose al límite, porque Piastri podría haber puesto de su parte para no tocarse, como en esta Sainz podría haber puesto también de su parte. Obviamente puedes dejar toda la puerta abierta y que te adelanten. No quieres hacer eso, entonces no le dejas, pero te juegas también a que te pueda adelantar aún así, incluso llegándote a ver este mini toque. Hombre, que si te echa fuera de pista, si ya es exagerado, sí hay que ponerle sanción, pero en esta acción no es sancionable. El problema está en que dependiendo de quién sea, sí le ponen sanción o no, y esa es la queja, la inconsistencia de la FIA. No puede seguir siendo así. Y quizá la de Piastri no es la mejor acción frente a la que compararla, pero es que en ese mismo Gran Premio de Miami hubo acciones que a Magnussen sí le sancionaron porque se estaba defendiendo de Hamilton. Es que era por el mismo caso, pero con el mismo piloto. Con Hamilton, no quiero decir que a Hamilton haya trato de favor. Hay trato de favor a ciertos pilotos. Entre ellos está Hamilton. Y en el caso ese, Magnussen se le puso bastantes sanciones por acciones que algunas sí, pero alguna no era sancionable. Y aún así le pusieron sanción. Y en ese mismo Gran Premio le pusieron esa sanción a Sainz, que es la que se queja. Pero en ese mismo Gran Premio Hamilton se lleva puesto a los dos Aston Martin y a Hamilton no le ponen sanción. Es que ese es el punto, que es que hay una inconsistencia bestial. Y tiene razón Carlos Sainz. A veces se aplica el reglamento y a veces no se aplica. Yo quiero ver este tipo de acciones. No creo que se le haya que poner sanciones, pero claro, es entendible que al piloto al que le has puesto una sanción por una acción idéntica, obviamente se queje. Porque, bueno, es que luego la que le pusieron a Alonso en Australia este año, Australia 2024, ¿qué sentido tenía? O la que le pusieron a Alonso en China 2024, la de Alonso en China en la sprint frente a Carlos Sainz es el mismo caso que con Lewis Hamilton. Es exactamente lo mismo, lo único que en este caso sí que, hombre, tenía más culpa Alonso, que era el que se defendía, que Sainz, que era el que atacaba. En este caso tiene más culpa Hamilton, que es el que ataca, que Sainz, que es el que defendía. Pero es que es el mismo caso, en un rueda con rueda se han tocado los dos, lo único que ahí también hubo daños. Pues es que, ¿qué pasa? Si hay daños sí, si no hay daños no. Que las consecuencias importan, pero la acción, en este caso, siendo muy similar, no puede ser que una sí que la ponga sanción, como es este caso que no han puesto como es otros casos que sí que han puesto sanciones, y otra no, como es este. No me parece sanción, pero no me parecía sanción lo de Alonso frente a Sainz en China, o no me parecía sanción lo de Sainz frente a Piastri en Miami tampoco. Entonces ese es el punto. Hay que buscar, hay que conseguir, porque es que no tiene mucho sentido que no haya esta inconsistencia. Pero bueno, por ahora sigue habiéndola, se sigue demostrando, no hay tanta polémica como a principios de año, sigue por supuesto siendo algo que se tendría que solucionar. Como también tienen que solucionar ahora un problema que tienen en Red Bull, porque Max Verstappen se va a ver obligado a sancionar en algún momento de la temporada. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, Max Verstappen en el pasado Gran Premio de Canadá, en los entrenamientos libres 2, tuvo un problema con uno de sus motores, que tuvo un fallo eléctrico, se tuvo que bajar del coche, encima perdió ya lo que quedaba de sesión. Pues Honda llevó a sus instalaciones ese motor para comprobarlo, obviamente como siempre hacen el procedimiento, y el problema es que no han logrado solucionarlo. Así que Verstappen y Red Bull han perdido ese motor, lo que va a suponer que tenga que utilizar un motor nuevo seguro en algún momento de la temporada, que a lo mejor, como el año pasado, podrían haberse gestionado con los motores que te permiten. No va a ser el caso de Verstappen porque tienes un motor menos. Se ha perdido un motor de viernes, sí, pero claro, ahora un motor que no estaría ahora mismo utilizado para el viernes lo vas a tener que utilizar en los entrenamientos libres y tener que al final te va a requerir para los domingos tener que utilizar uno nuevo. No se sabe cuándo cuándo se va a utilizar ese motor. Yo me imagino por lo menos un gran premio en el que puedes minimizar muy fácilmente daños es Bélgica. Bélgica, este Red Bull le viene como anillo al dedo. En 2022 sancionó también por motor y saliendo decimosexto, si no recuerdo mal, decimocuarto, perdonad, que salió Max Verstappen, remontó, decimosexto salió Leclerc. Verstappen salía decimocuarto y remontó hasta la primera, ganó la carrera con bastante ventaja además, casi una ventaja de una parada, le llegó a sacar a Checo Pérez, que era segundo. Entonces
ese es un gran premio en el que lo pueden hacer perfectamente y seguramente no se vean muy perjudicados. Si no, quizá lo harán en algún gran premio más a futuro, pero mínimo tendrá una sanción de 10 puestos. Digo mínimo porque los componentes necesarios van a repercutir una sanción de 10 puestos si ya quiere aprovechar y sancionar, cambiar todo motor y salir desde el fondo de la parrilla, pues ese ya es la elección de Red Bull. Como también tiene problemas el otro equipo de los de Red Bull, el equipo RB. Bueno, ¿tiene problemas o qué es lo que les ha pasado en este Gran Premio de España? Porque es muy curioso. RB venía muy fuerte en las últimas carreras, le estamos viendo ser el perseguidor de Aston Martin ahora mismo en el Mundial de Constructores, están siendo sextos en el Mundial de Constructores, están siendo muy fuertes, pero en España, trayendo novedades, no funcionaron. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, esta es la demostración clara de que no es fácil meter mejoras. Esto es lo primero que quiero comentaros. No es fácil meter nuevas piezas y hay veces que, sobre todo, si no tienes un buen entendimiento del coche, incluso pese a pudiendo sacarle máximo provecho al coche que tenías, cuando llegan nuevas piezas, pues no eres capaz. Entonces es lo que le ha pasado también a RB. Añadiría yo teorías conspirativas que, bueno, que puede ser que a lo mejor Red Bull esté probando cosas y le hayan metido algo para probar y haya fallado. No creo yo tampoco, pero bueno, vamos a darle paso también a ese tipo de teorías y más allá de ahí, realmente pues la expectativa es que vaya RB consiguiendo mejorar porque lo que dicen es que por los datos sí que ha sido bueno o por ejemplo la explicación que daba Ricciardo es el hecho de no han rendido bien pues por ser el primer circuito en el que lo introducen, pero los datos indicaban que por lo menos sí van a dar pasos adelante y esto no ha sido un paso adelante. Ha sido un fin de semana muy extraño para nosotros al haber sido tan lentos. No tuve malas sensaciones en la clasificación y en la reunión Yuki y yo sentimos que hicimos buenas vueltas, sentimos que el equilibrio no era malo. Creo que simplemente nos faltó carga y probablemente no sacamos todo el partido al nuevo paquete. Honestamente me sentí bien en la carrera, estaba contento con lo que conseguí, pero 15º no es algo que podamos estar contentos. En las próximas horas habrá muchas cosas que analizar, la expectativa es eso, que realmente este paquete aún así iba a ser bueno. Puede que la expectativa sea buena y no funcione. Es que es muy difícil introducir nuevas cosas también en el coche y que todo te funcione como le pasa a McLaren, obviamente. Pero bueno, veremos qué es lo que hace RB, veremos este rendimiento que tienen ahora en el circuito de Austria este fin de semana, circuito que es propiedad de Red Bull, el Red Bull Ring. Ellos que son el segundo equipo, por así decirlo, de Red Bull, pues también quieren rendir bien. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando y si os ha gustado dejad vuestro me gusta, suscribiros y os recuerdo que tenemos activa la opción de miembros por si queréis apoyar un poco más el canal. Os recuerdo que estamos a miércoles pre-Gran Premio de Austria, así que en este día de hoy a las 9 tendréis también mi vídeo predicción a este Gran Premio de Austria por si queréis echarle un vistazo. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente.